Hola a todos. Hoy vamos a explorar un mundo fascinante, en esta ocasión en la provincia de La Vega. Es una de las 32 provincias de la República Dominicana, perteneciente a la región del Cibao. Aquí la naturaleza abunda. Pues contamos con una superficie mayor a los 2.800 kilómetros cuadrados, desde una elevación de hasta 50 metros aproximadamente sobre el nivel del mar hasta una máxima de más de 1.000 metros, lo cual proporciona a la provincia un clima bastante variado, dador de vida bastante variada. Pues nos encontramos al Barrancolí, que está en las superficies más bajas, mientras que en las superficies más altas encontramos al chicuí. Son dos especies endémicas de República Dominicana y se encuentran también en la misma isla. Pueden ser vistas en la misma provincia. Pero hoy vamos a detenernos en los árboles, razón por la cual estás viendo más escenas sobre ellos más que de los animales. Pues sucede que en República Dominicana vemos que los árboles crecen más energéticamente en los meses de lluvia. No es raro que la naturaleza esté aún más verde y repleta de vida. Los retoños en los árboles son habituales, en el mango, en el limoncillo, incluso en el árbol de guanábana, y sin mencionar las de almendra y los bananos. La hierba silvestre también crece en abundancia. Todo esto bañado de una luz brillante proveniente del sol. Todo esto crea un ecosistema rico para la vida animal. Es en estos meses donde llueve con más frecuencia, que va desde mayo en adelante hasta finalizar la temporada ciclónica para República Dominicana. Y es que los vientos cambian y también la orientación de nuestro planeta, haciendo que de un modo u otro afecte en cómo crecen los árboles. Es por ello que luego de que pase la temporada fría, al menos en República Dominicana, que nos encontramos cerca de la línea del Ecuador, vemos que los árboles crecen un poco más lento o se les dificulta crecer por sí solos en la naturaleza. Pues los tiempos más fríos empiezan de diciembre hasta febrero aproximadamente. A su vez, en estos tiempos de lluvia, los pozos de agua suelen rebosar de agua potable. Al acercarse el fenómeno del Niño, ya en los meses de enero, febrero y marzo, el agua se reduce bastante, limitando a las personas su uso, haciendo que tengan que conservarla y dosificarla aún más, ya que se limita bastante. Los pozos suelen secarse en estas fechas. Y a su vez, los árboles se ven bastante afectados. Ellos necesitan estirar aún más sus raíces para poder obtener agua. Los que son pequeños, como estos, suelen secarse si no tienen la intervención humana para que los rieguen o si no se encuentran en una área que esté bastante cerca de una fuente de agua, como un río, laguna u arroyo. Al momento de grabar este contenido, que nos ha tomado varios años, estamos observando que los árboles
se sienten felices, pues están con un verde precioso, sus hojas están retoñando, todo está precioso. Vemos que se conservan aún mejor y no necesitan tanto cuidados del humano en el caso de los cultivos, como los plátanos, la yuca, la batata, la auyama, entre otros, en especial los que necesitan bastante agua, como la caña, que la obtiene de la lluvia y del suelo. La caña, recordemos que no está muy profunda y por ende crece más rápido cuando está en una fuente de agua prácticamente fija o abundante. Igual pasa con el ñame, entre otros. Los árboles frutales suelen amar agua abundante. ¿Cuál es la temporada de lluvia en República Dominicana en específico? Pues aquí tienes estos datos. En este caso veremos dos. Una de mayo a junio y la otra suele ser de octubre a noviembre. Las mejores épocas para sembrar en esta área de República Dominicana. Acá suelen sembrar cuando llueve bastante. Y es que cuando no lo hace y pasa tiempo sin llover, la tierra se calienta tanto que los cultivos suelen quemarse, perdiendo los nutrientes que pudiera obtener por la ausencia de agua. Cuando no hay agua, los árboles son más lentos en crecer, pues como el humano, la proteína es bastante importante para nosotros, ¿verdad? Pero sin agua se nos dificulta asimilarla y nos deshidrataríamos aún más. Con los árboles pasaría algo similar poniéndolo en este contexto. Ellos necesitan agua para poder absorber los nutrientes con mayor facilidad. Es como si le pusieras abono o fertilizante a un árbol, pero no lo mojas. Si no los riegas, pues lamentablemente puede secarse. Todo esto es importante para mantener un equilibrio en nuestro ecosistema. Sin este fenómeno natural, los árboles prácticamente no existirían. Sin lluvia, pues la vería muy difícil. Por lo tanto, tratemos de cuidar nuestros bosques, porque a su vez ellos mantienen los ríos, los lagos, los arroyos, los manantiales funcionando. Es un trabajo continuo el que debemos hacer para que el agua no se nos agote y no se nos agoten los árboles ni las plantas, ya que dependemos bastante de ellas. Los animales del reino inferior necesitan aún más los árboles. Y si ellos no existieran, pues probablemente nosotros tampoco. Todo esto crea una sinergia que nos ayuda a comprender cómo afectan todos estos factores para que en estos meses los árboles se encuentren más verdes. Aquí tienes las razones en este video de por qué ellos lucen diferente en estos meses de lluvia. Vas a notar que crecen mucho más rápido y se ven más hermosos. Y si hay árboles que den sus frutos en estas temporadas, pues lo vas a notar aún más grandes. Y eso es todo por el video de hoy. Si te ha encantado, pues acá te voy a mostrar otro más que te podría interesar. Soy Erico Sánchez Cabrera. Apoya nuestro grandioso canal dejándonos un poderoso like, compartiéndolo con los demás y más aún con las personas que le podrían interesar. Soy Erico Sánchez Cabrera. Nos vemos pronto.